Bienvenidos. Soy la estudiante Concepción Arequipa de la Universidad Escuela Politécnica Nacional de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Web. Hoy les voy a explicar qué es un ODM y qué es un ORM. Y vamos a ver algunos conceptos adicionales. Primero, ¿qué es un ORM? Bueno, un ORM básicamente es un mapeo que es una técnica de programación que permite trabajar con bases de datos relacionales mediante unos objetos y clases de un lenguaje de programación orientado a objetos, lo que nos permite ya no escribir como desarrolladores consultas SQL manualmente para cada operación. En sí, su función es actuar como un intermediario entre la aplicación y la base de datos, ya que convierte las tablas en objetos y los registros en datos manipulables dentro de nuestro código. Esto facilita operaciones como la inserción, la consulta, la actualización y la eliminación de información de manera más sencilla, organizada y mantenible. ¿Cuáles son sus características? Bueno, primero, utiliza una base de datos relacional. Como podemos ver, está diseñado para trabajar con esta base de datos, como MySQL, PostgreSQL y SQLite. La segunda característica es la abstracción SQL. Esto quiere decir que ORM abstrae la complejidad de las consultas SQL, así los desarrolladores interactúan con objetos en lugar de escribir código SQL. Hay un mapeo de entidad-relación. En sí, ORM se conoce más bien como el concepto de mapeo de entidad-relación, ya que asignamos tablas de base de datos a clases, filas a las instancias de las clases y columnas a las propiedades de cada clase. Y la última característica son sus operaciones CRUD, ya que los frameworks ORM proporcionan funciones integradas para poder realizar operaciones CRUD, como crear, leer, actualizar y eliminar. Ahora vamos a ver qué es un ODM. En sí, un ODM es una tecnología que conecta programas orientados a objetos con bases de datos orientadas a documentos, por ejemplo, MongoDB, ya que en sí permite a los desarrolladores interactuar con la base de datos mediante objetos y clases en el código, convirtiendo automáticamente los objetos en documentos de base de datos, por ejemplo, en un formato JSON o viceversa. Básicamente es lo mismo que ORM, pero funciona en una base de datos orientadas a documentos. Ahora, ¿cómo funciona ODM? Primero, la creación de modelos. ODM permite crear clases, o mejor dicho, modelos para cada colección en la base de datos, donde los atributos se corresponden con los campos del documento. El segundo es la conexión a base de datos. Al establecer la conexión, se convierte automáticamente los objetos del programa en documentos. Por ejemplo, JSON en MongoDB, y los vuelve a convertir en objetos al leer los datos. Así, nosotros como desarrolladores no necesitamos configurar manualmente cada consulta. El tercero es la creación y guardado de objetos. Al crear objetos de modelo mediante código, al guardar un objeto, ODM lo convierte en un documento y lo inserta en la base de datos. Este proceso incluye la validación automática de datos antes de guardar. Y por último, la lectura de datos. ¿Cómo funciona? Pues la interacción con los documentos se realiza a través de una API de objetos, lo que nos permite filtrar, ordenar y recuperar datos sin necesidad de escribir manualmente consultas complejas. Bueno, ahora vamos a hablar los casos de uso de ORM y ODM en el backend. Bueno, en sí los casos de uso de un ORM y un ODM dependen principalmente del tipo de base de datos que utiliza el sistema. Primero empecemos con ORM. En sí, ORM se utiliza si un proyecto se está trabajando con base de datos relacionales, como PostgreSQL o MySQL, como vimos anteriormente, ya que aquí se manejan tablas, relaciones y transacciones. En sí, el caso de uso en específico para un ORM es en sistemas bancarios, académicos, hospitalarios, de ventas, inventarios, facturación,
sistemas de recursos humanos y comercio electrónico. Se preguntarán por qué. Bueno, esto se debe a que en sí es importante mantener la integridad y relación entre los datos. Y también porque la mayoría de estos sistemas trabajan con bases de datos relacionales, debido a su integridad y relación como dijimos anteriormente. Ahora, un OEDM se utiliza si el sistema utiliza bases de datos no relacionales, como MongoDB, Cassandra o Redis, debido a que estas bases manejan documentos o datos más flexibles. En sí, los OEDM suelen utilizarse en específico en aplicaciones de chat, redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos online, análisis en tiempo real, en aplicaciones móviles, en sí, en resumen, en proyectos con una información dinámica, en sí que sus cambios son frecuentes en la estructura de datos. Ahora, vamos a ver qué es React Hook Form. En sí, React Hook Form es una librería ligera y eficiente que nos permite gestionar formularios en aplicaciones que usan React. En sí nos permite simplificar tareas como el manejo de valores de entrada y validación para permitirnos como desarrolladores centrarnos en la lógica del negocio y en la experiencia del usuario. En sí es ideal para proyectos que requieren formularios reactivos, básicamente formularios capaces de actualizar y validar datos en tiempo real mientras el usuario interactúa. Y además nos evita sobrecargar el estado global, que esto significa que el formulario maneja sus datos de forma local y eficiente. Ahora vamos a hablar sobre las funciones y objetos principales que tiene React Hook Form. En sí, tenemos como principal UseForm. En sí, UseForm es un hook de React que nos permite gestionar y controlar un formulario de React de manera sencilla. Bueno, a partir de UseForm, como podemos ver en el ejemplo, a partir de UseForm obtenemos varias funciones y propiedades. Primero, como podemos ver, hay un register, que el register se encarga de registrar campos de entrada en el formulario, monitoriza valores y también errores. Después tenemos handle submit, que se llama al enviar al formulario. En sí, si las validaciones pasan, ejecuta la función indicada y si falla, almacena la información en errors. Después vamos con reset. Reset básicamente se encarga de limpiar o reiniciar el formulario. Y luego dentro de form state, vamos con errors. Errors en sí es un contenedor de errores por nombre de campo, que básicamente tiene como funcionalidad mostrarlos o procesarlos centralizadamente. Y también tenemos watch. Watch básicamente permiten observar cambios en los campos en tiempo real. Ahora, vamos a explicar por qué es tan útil en los formularios frontend. En sí es importante ya que reduce la cantidad de código necesario para manejar formularios. Mejora el rendimiento al evitar renderizados innecesarios en React. Facilita la validación de campos y manejo de errores. Permite manejar formularios grandes de manera más eficiente. Como podemos ver anteriormente, usa hooks para gestionar datos de forma más simple y organizada. Permite observar cambios en tiempo real como funciones como Wash. Se integra fácilmente con librerías de validación y componentes para la UI. Simplifica el envío, el reinicio y el control de datos del formulario. Y eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.